Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un capítulo del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 5, la imparcialidad universal. En este pasaje del Tao Te Ching nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del universo, la imparcialidad del sabio y la importancia de buscar el conocimiento interno en lugar de perdernos en la ambición externa. Vamos a desglosarlo poco a poco y a relacionarlo con la meditación, una herramienta clave para conectar con esta sabiduría tan profunda. Pasaje: el universo es imparcial. Ve a las 10.000 cosas como imitaciones. El sabio es imparcial. Ve a la gente como simulaciones. El universo es como un fuelle, vacío, pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. De igual modo, cuantas más cosas ambicionamos, más pobres nos hacemos. Es mejor buscar el conocimiento interno. Explicación del pasaje: la imparcialidad del universo y del sabio. Lao Tzu nos dice que el universo es imparcial, ve a las 10.000 cosas como imitaciones, y que el sabio es imparcial, ve a la gente como simulaciones. Esto puede parecer desconcertante al principio. ¿Cómo es posible que el universo y el sabio sean imparciales? ¿Y qué significa ver a la gente como simulaciones? Para entenderlo, pensemos en la naturaleza. La lluvia cae sobre todos por igual, sin importar quién eres o qué has hecho. El sol brilla sin distinción. La muerte llega a todos, sin hacer excepciones. El universo no tiene favoritismos ni juicios morales, simplemente es. El sabio, aquel que ha cultivado el conocimiento interno, imita esta actitud del universo. No se deja atrapar por los juicios, las preferencias personales o las emociones que surgen por las acciones de los demás. No significa que sea insensible, sino que comprende que todo lo que las personas muestran hacia el exterior es una especie de simulación, un reflejo de sus propias experiencias, condicionamientos y estados mentales. Alguien que está enfadado y reacciona con rabia no está actuando desde su verdadera esencia, sino desde su dolor, su frustración, su ignorancia. Alguien que es cruel con otros lo hace porque él mismo está atrapado en su propia oscuridad. El sabio entiende esto y no reacciona de manera impulsiva, porque sabe que lo que ven los demás no es su verdadero ser, sino una manifestación de su sufrimiento o de su condicionamiento. En la meditación, esto se refleja del siguiente modo. Cuando meditamos, aprendemos a observar nuestros propios pensamientos y emociones, sin reaccionar automáticamente. Si surge un pensamiento, en lugar de engancharnos a él y dejarnos arrastrar por él, simplemente lo observamos y lo dejamos ir. De la misma manera, en la vida cotidiana, cuando alguien nos trata mal, podemos ver esa acción como una simulación, como un reflejo de un estado interno, y decidir no engancharnos a ello. El universo como un fuelle vacío, pero inagotable. Este pasaje continúa diciendo que el universo es como un fuelle vacío, pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. El fuelle es un instrumento que sopla aire cuando se comprime y se expande. Está vacío en su interior, pero precisamente gracias a ese vacío puede generar movimiento, energía y fuego. Lao Tzu nos dice que el universo es así. Parece vacío, pero en este vacío reside su potencial ilimitado. En la meditación encontramos un concepto similar. Cuando logramos calmar nuestra mente y hacerla más vacía de ruido y distracción,
paradójicamente nos volvemos más conscientes, más llenos de energía y creatividad. Cuando nuestra mente está sobrecargada con pensamientos constantes, pierde claridad y fuerza, pero cuando aprendemos a calmarla, nos damos cuenta de que en ese vacío hay una fuente de calma, intuición, creatividad y comprensión. Es como el espacio entre las notas de una canción. Sin los silencios, la música sería un ruido caótico. El vacío no es carencia, sino el espacio necesario para que algo valioso emerja. La trampa de la ambición externa. El pasaje dice: de igual modo, cuantas más cosas ambicionamos, más pobres nos hacemos. Esto es una advertencia sobre la búsqueda descontrolada de cosas externas: dinero, reconocimiento, poder, posesiones. Parece que cuanto más tenemos, más satisfechos deberíamos estar, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más perseguimos, más sentimos que nos falta. Si queremos que la felicidad dependa de obtener más y más cosas, siempre estaremos en escasez, porque nunca será suficiente. El deseo constante nos convierte en esclavos de lo que aún no tenemos. La meditación nos ayuda a liberarnos de esta trampa, porque nos entrena a encontrar satisfacción en el presente, en lo que ya somos y tenemos, en lugar de siempre vivir en la ilusión de que algo externo nos completará. El verdadero tesoro, el conocimiento interno. Finalmente, Lao Tzu concluye con una frase clave: es mejor buscar el conocimiento interno. Pero, ¿qué significa esto realmente? El conocimiento interno no se trata de acumular información intelectual, sino de un proceso de autoexploración. Es conocerse a uno mismo en un nivel profundo, descubrir quién eres más allá de los acontecimientos y condicionamientos, los miedos y las expectativas sociales. Cuando meditamos, nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni las etiquetas que la sociedad nos ha dado. Somos la conciencia que observa todo eso. Este conocimiento interno nos da la verdadera libertad, nos permite ver la vida con más claridad, responder en lugar de reaccionar, vivir con más paz y autenticidad. Mientras el mundo exterior está en constante cambio e incertidumbre, el conocimiento interno nos da estabilidad. Es un ancla en medio de la tormenta, una fuente de sabiduría que siempre está disponible si sabemos cómo acceder a ella. Conclusión. Este pasaje del Tao Te Ching nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir y de percibir la realidad. Nos muestra que el universo y el sabio no juzgan ni se apegan, que el vacío no es carencia, sino potencial, que la ambición desmedida no se empobrece y que la verdadera riqueza está en el conocimiento interno. La meditación es la herramienta que nos permite aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a cultivar la imparcialidad del sabio, a vaciar la mente para encontrar claridad, a liberarnos de búsquedas interminables de lo externo y a conectar con el tesoro más valioso que podemos poseer, el conocimiento de nuestra propia esencia. Si buscamos respuestas, si queremos entender la vida con más profundidad, no miremos hacia afuera, sino hacia adentro. Ahí es donde siempre ha estado la verdad. Gracias por acompañarnos hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.